Vamos a hablar de la pobreza, ya que la semana pasada el INDEC publicó los datos del primer semestre de 2024 y la verdad que son números muy alarmantes el crecimiento que ha tenido tanto la pobreza como la indigencia en la República Argentina. Para explicar una cuestión, ¿qué mide exactamente el INDEC cuando habla del tema de la pobreza? Básicamente las personas que no pueden llegar a cubrir los gastos mínimos necesarios, es decir, los que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. Ha tenido de diciembre de 2023 a estos primeros meses un salto de 11,2 puntos la pobreza en la República Argentina, ha pasado del 40% al 52,9% y la indigencia ha crecido al 18%. Es decir que estamos hablando que entre pobres e indigentes estamos hablando de 25 millones de argentinos, 8,5 millones de indigentes, más de 16 millones de pobres en la República Argentina. Y en este dato que te digo de que aumentó un 10,2%, estamos hablando de 5 millones de nuevos pobres en la República Argentina en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei. Hoy va a ser una columna con muchos datos, mucho número, pero me parece que es importante para poder entender un poco el fenómeno de la pobreza en la Argentina en los últimos tiempos. Unos datos más que también dio a conocer el INDEC, donde más pega el tema de la pobreza es principalmente en las infancias. De los menores de 14 años, 6 de cada 10 son pobres en la República Argentina y 1 de cada 3 es indigente. Y también un segmento que anteriormente no era tan alcanzado por la pobreza, que era el de los adultos mayores, es decir, los de 65 años para adelante, ha tenido también un fuerte incremento, ha pasado del 13,2 al 29,7 los adultos mayores que han caído en la pobreza. Es decir, que en 6 meses se duplicó la cantidad de jubilados que han caído en la pobreza. Bueno, uno intentaría explicar un poco el porqué de este gran aumento que ha tenido la pobreza en estos 6 meses. Recordar que en diciembre, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, devaluó el dólar oficial un 54%, lo cual generó que la inflación de diciembre haya sido del 25,5%, la inflación de enero del 20%, y claramente los sueldos no aumentaron ese porcentaje ni por cerca, es decir, que ha habido una pérdida del poder adquisitivo muy grande y en todos estos meses no se ha recuperado. Y eso explica principalmente por qué tanta gente ha caído en la pobreza en la Argentina. Un dato más, el INDEC mide 31 ciudades de Argentina el tema de la pobreza. En la provincia de Córdoba mide Córdoba Capital y Río Cuarto. Córdoba Capital tiene el 49,5% de pobreza, un poquito menos que la media nacional, y Río Cuarto tiene el 52,9%, es decir que también el mismo promedio que a nivel nacional. Estos datos nos rememoran a números del año 2002. Hacía más de 20 años que no se veían números tan extremos con respecto al tema de la pobreza. Y yo acá traje también un recopilado histórico del tema de la pobreza en la República Argentina. Porque aunque no parezca, en algún momento el tema de la pobreza no fue un problema de la Argentina. Durante la década de 1970 el promedio de la pobreza en el país era del 5,7% solamente. Y tenemos el primer salto con la dictadura militar que asume en 1976, donde se pasa de un modelo industrialista de sustitución de exportaciones a un modelo más financiero que generó mucho desempleo y también trajo aparejado mucho incremento de la pobreza. Decíamos que el promedio durante la década del 70 fue del 5,7%. La dictadura, cuando entregó el poder en el año 1983, ya la pobreza era del 20%. Durante el primer gobierno de Alfonsín, en los primeros años pudo bajar ese número al 14%, pero luego en 1989, con la famosa hiperinflación, llegó a montos del 38% la inflación. Carlos Menem, en la primera parte de la convertibilidad, logra bajar un poco la pobreza, dejándola en el 22%, pero cuando deja el gobierno ya en 1999, ya la pobreza había vuelto a aumentar a un 27%. Después pasamos al gobierno de la Rúa. 2 meses antes de la crisis del 2001 que todos recordamos, ya la pobreza era del 46%. Post estallido del 2001, donde el país entró realmente en una bancarrota, en el año 2002 la pobreza llegó a un 66%. Recordemos que en ese momento Eduardo Duhalde termina con la convertibilidad con el 1-1 y pasa de 1 a 3 pesos la diferencia entre el peso y el dólar, lo cual llevó esa brusca devaluación a ese semejante aumento de la pobreza del 66%.
Durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, cuando entrega el gobierno en 2007, ya había podido bajar la pobreza al 37%. Y en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015, cuando entrega el gobierno Mauricio Macri, la pobreza era del 30%. Entonces ahí vemos una disminución de la pobreza. Gobierno de Mauricio Macri, se sale del famoso cepo, una fuerte devaluación nuevamente, y en 2019, cuando entrega el gobierno, Mauricio Macri lo deja con un 35,5%. Es decir, que aumentó un 5% la pobreza. En el gobierno de Alberto Fernández, recordemos que también estuvo la pandemia de por medio, que llevó también a un fuerte aumento de la pobreza. Dejó el gobierno en 2023 con un 40% de pobreza, es decir, que le sumó otro 5% más de aumento a la pobreza. Y bueno, y los datos, esto que ya estamos nombrando de Javier Milei, que pasó del 40% al 52,9%, es decir, 53% de pobreza en la República Argentina. Como para ir concluyendo sobre por qué tenemos esta problemática en nuestro país, básicamente en los últimos 45 años hubo 8 crisis económicas en nuestro país, es decir, una crisis económica cada 5 años. Y lamentablemente cada una de esas crisis ha aparejado un aumento de la pobreza, una mayor concentración de la riqueza, es decir, ricos más ricos, pobres más pobres, mayor desigualdad. Y después, a pesar de que hubo momentos donde hubo estabilidad económica, nunca se podía volver a los pisos anteriores a esa crisis. Es decir, que cada crisis aumentaba más los pobres y nos deja una pobreza estructural que lamentablemente ya hay 2 o 3 generaciones de argentinos que han estado en la pobreza, en la desocupación, que han visto a sus padres vivir en malas condiciones y que es muy complicado desarmar esa pobreza estructural. Entonces, bueno, como para cerrar eso, la conclusión es que en un país con crisis económicas permanentes y con permanentes devaluaciones donde se transfieren ingresos de los sectores populares a los sectores más ricos, la pobreza va a seguir aumentando y lamentablemente uno no ve en este gobierno actual que se vaya a revertir eso, sino todo lo contrario. Mismo el gobierno de Javier Milei ya está planteando la cuestión de sacar el cepo cambiario, lo cual inevitablemente va a llevar a una brusca devaluación nuevamente y a un nuevo aumento de la pobreza. Ojalá nos equivoquemos, pero me parece que es el panorama también que se viene en la Argentina, donde la pobreza se va a mantener en números altos, lamentablemente.